Bueno, una vez más, bienvenidos a todos. Gracias sean dadas a nuestro Dios por permitirnos este espacio de poderles compartir a ustedes la palabra de Dios, de sentirnos herramientas útiles de parte de Dios para poderles compartir y que de la misma manera Dios te puede hablar a ti por la conciencia que te habla, la creación que tú ves, la palabra que estás viendo aquí y las personas que te aman, que te guían a hacerle caso a tu conciencia, que es una extensión de la palabra de Dios. Vamos a continuar entonces donde nosotros quedamos en nuestro video anterior, que es Lucas capítulo 4, viendo este tema sobre el pecado, y vamos en el punto de la redención de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él fue elegido por Dios. Entonces, bueno, básicamente en este capítulo nosotros lo que vemos es que Jesús fue llevado al desierto. Allí fue tentado por el propio Satanás diciéndole, bueno, tienes hambre, convierte las piedras en pan. Y Jesús siempre contestó, escrito está. Entonces me gustaría, porfa, que me ayudaras a leer. Entonces el diablo le dijo, ya que eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, haciéndolo subir, le mostró todos los reinos del mundo en una fracción de tiempo y le dijo al diablo, toda esta potestad y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregada y al que quiero la doy, y será toda tuya si te postras y me adoras. Respondiendo Jesús le dijo, está escrito, ante el Señor tu Dios te postrarás y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo, ya que eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles dará encargo acerca de ti para que te guarden. Y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús respondió y le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces es importante, ¿por qué? Porque Él responde muchas veces, escrito está. Y es curioso porque Dios en esta Biblia nos dejó escrita su palabra. Y en las tablas de nuestro corazón nos dejó escritas La conciencia, que es parte de su ley. Exacto, sus mandamientos. Entonces, escrito está que no debemos desobedecer a Dios, que no debemos pecar. Sin embargo, pecamos, desobedecimos, fuimos todos rebeldes, no hay justo ni aun uno, y aún así Dios nos brinda una nueva oportunidad, que tú o yo hoy nos hacemos responsables de recibirla o no. Entonces, veíamos en todo el contexto que el resumen del pecado es desobediencia y rebelión contra Dios, transgredir la ley, desobedecerla, hacer caso a la concupiscencia o deseos más internos de nuestro corazón. Veíamos que la paga de ese pecado es la muerte espiritual que nos separó de Dios, ¿sí? Que ese pecado nos muestra la desnudez que tenemos dentro, es decir, el pecado tipifica, la desnudez tipifica el pecado, y que fue necesario para cubrir a Adán y Eva en un inicio, en el Génesis, las pieles para cubrirlos. Aquí también fue necesario a Jesús como sacrificio para que su justicia y el hecho de no pecar nos justificara a nosotros. Entonces dice Romanos 3:24, aquí lo tengo. ¿Ya lo tienes ahí? No. Sí. Romanos 3:24 dice, siendo declarados justos gratuitamente por su gracia mediante la redención que tienen en Cristo Jesús, siendo declarados justos. Porfa, ayúdame con Marcos 2:17. Entonces entendamos que el hecho de que Jesús no haya pecado nos permite que ante Dios seamos llamados justos, porque no había ni justo ni aún uno. Y ya sabíamos que ninguno de nosotros escapamos del juicio de Dios, porque como lo veíamos en Hebreos, está estipulado que después de la muerte física hay una muerte espiritual, ¿sí? Es decir, y que a través de las cosas visibles, de la palabra y de nuestra conciencia seremos juzgados porque existe un Dios. Entonces, ¿qué dice Marcos 2:17? Marcos 2, capítulo 2, verso 17. Al oírlo, Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No vine a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces ya habíamos visto en nuestro anterior video de qué es el cristianismo, que nosotros estamos enfermos y de una enfermedad mortal. Entonces
ya habíamos hablado el contexto de este versículo y es claro en donde Dios dice que no vino a llamar a justos sino a pecadores, pero curiosamente también en Romanos nos dice, pero no hay justo ni aun uno, es decir, que este llamado ha sido para todos. Entonces entendemos nuevamente lo que decía en Génesis 3, ¿sí? En donde le decía, Adán, ¿dónde estás? Susana, ¿dónde estás? Dios nos está llamando. Hernando, ¿dónde estás? Alexa, ¿dónde estás? Laura, ¿dónde estás? Camilo, Esteban, ¿dónde estás? Dios vino a llamar a los pecadores. Pero ¿estamos dispuestos a aceptarlo? ¿Estamos dispuestos a responder ese llamado? ¡Oh, clama a mí! Y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas, como lo decíamos en Jeremías 33, 3. Entonces, amor, Isaías 53, el 7 y el 8. Isaías 53 es conocido como el capítulo en donde habla sobre el siervo sufriente. En el Antiguo Pacto, que también se llama Antiguo Testamento, habla sobre cómo iba a venir un Mesías y que ese Mesías se iba a presentar como el Salvador del mundo y también como el Rey. Pero en el Antiguo Testamento hay dos perspectivas sobre el Mesías. Una es el Mesías sufriente, que lo vamos a leer, y otra es el Mesías reinante. Por ahora vamos a entender cómo es de 700 años antes estaba profetizado lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Qué verso? 7 y 8, ¿cierto? Verso 7 y 8 está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice, a causa de su aflicción no abrió su boca, como oveja fue llevado al matadero, como un corderito mudo delante del que lo trasquila. Así no abre su boca. Mediante juicio fue quitado con violencia. Y su generación, ¿quién la contará? O sea, nosotros, su generación. Porque su vida es quitada de la tierra. Y por la transgresión de mi pueblo fue llagado. O noten lo que dice ahí. ¿Por la transgresión de quién? ¿De él mismo? Dice por la transgresión de mi pueblo. Y por acá también dice que él cargó el pecado de nosotros. Está por aquí más o menos. Pero entonces a lo que vamos es... Muy bien, sí, verso 4, ¿sí? Él cargó nuestras enfermedades. Entonces, ¿qué pasa? Ahí dice que como cordero fue al matadero. Entonces, ¿qué pasa? Hace una asimilación de como un corderito fue al matadero. Como el animalito que Dios mató para darle pieles a Adán y a Eva, así fue Jesús a la cruz para darnos pieles, para revestir nuestra desnudez, porque la desnudez tipifica el pecado, para cubrir este pecado y ser justificados ante Dios. Entonces el sacrificio que hizo Jesús es las vestiduras que nos da otra vez para estar presentados sin mancha ante Dios. Esto es entendido como la doctrina progresiva del Cordero y vemos que hilando o sumando todos los versos que hemos estado analizando, vemos que nuestro Redentor siempre ha tenido misericordia de nosotros y siempre desde la antigüedad hasta el fin de los tiempos va a seguir teniendo misericordia de nosotros, aunque también está Él establecido como el juez de todas las personas en este mundo. Buscando que ninguno perezca, como Sino ya lo que, habíamos. exacto, Ezequiel 18:32 y que segunda todos de Pedro 3. procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro Exacto. 3. O sea, Dios no quiere la muerte del que muere. No quiere. Quiere una vida eterna, quiere que seamos justificados en Cristo, pero es tu responsabilidad decidir si quieres seguir o no. O sea, ya te hemos dado una serie de pautas donde ni siquiera aún uno es justo, nadie es inexcusable de ese juicio, nadie. Y todos los podemos aceptar mientras estemos vivos. Después de muertos ya no hay nada que hacer, porque después de la muerte está estipulado el juicio. Hebreos 9:27. Entonces acá tratamos de vivir en santidad, nosotros los que creemos en Dios, y apoyando un poco nuestro video del cristianismo, que es, tratamos de vivir en santidad orando y evitando el pecado, arrepintiéndonos de hacer lo malo, pues la conciencia en contacto con su palabra
como manda en Josué 1:8 y en otros versículos que ya profundizaremos, nos hace más sensible al pecado y nos duele hacerlo. Entonces, amor, para soportar las siguientes cosas, por favor, ayúdame con Josué 1:8. Volvemos y damos el contexto de Josué. Josué es la persona que Dios eligió como sucesora de Moisés para guiar al pueblo de Israel a salir de Egipto y entrar a tomar posesión de la tierra prometida, que era gobernada por Canaán, ciertamente la conquistaron en un periodo de 7 años. Leemos Josué capítulo 1, verso 8, y dice: no se aparte de tu boca el rollo de la ley, de día y de noche meditarás en él, de día y de noche, para que cuides de hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces tu camino prosperará, tu camino será prosperado y tendrás buen éxito. Imagínate, entonces no se aparte la ley. ¿Para qué? Para que nosotros estemos en comunión con Dios, porque obedecer la ley nos permite estar con Él, aunque no podamos cumplirla, pero en Cristo somos justificados. Entonces acá dice que no nos apartemos de la ley.